aprender de negocios, aprender a relacionarme, aprender a hacer un pitch. Y eso es un camino muy difícil, pero eso es como una curva de aprendizaje donde la curva es en crecimiento todo el tiempo. Entonces, sí, yo siento que en Australia uno sí aprende día a día. Mi nombre es Andrés y pues llegué aquí a Australia hace bastante tiempo, llegué hace 9 años como estudiante internacional, llegué a estudiar inglés, porque pues en ese momento, tuve un problema profesional y fue que me gané una beca para un doctorado en la Universidad de Lincoln University en Nueva Zelanda, pero la perdí por no saber inglés para estudiar un doctorado en Winery. Como biólogo, yo soy biólogo, estudié biología, entonces eso fue un poco frustrante. Entonces dije no, yo no puedo perder estas oportunidades profesionales, entonces por eso me vine a estudiar inglés y llegué a Melbourne hace 9 años, en el 2015, 2016. Yo en ese momento trabajaba en una consultora ambiental. La consultora ambiental, yo lo que hacía era coger muestras de agua en la selva húmeda tropical de Colombia, pero digamos que un día yo trabajaba con una amiga y ella es bióloga también, y pues ella me dijo que yo tenía mucho potencial para hacer investigación, porque yo en las consultoras ambientales, como es la industria, siempre es como, sí, es a nivel industrial, o sea, hay que analizar muestras, pero en cadena, o sea, miles de muestras, no es nada como de research and development. Entonces ella me dijo, no, ¿por qué no te vas del país? Podrías tener una opción. Y ahí fue cuando yo llegué y pensé, y entonces empecé a averiguar, y ella me dijo, mira, yo viví en Australia 5 años, ¿por qué no miras a Australia? Y yo empecé a mirar y me di cuenta que los ecosistemas australianos son muy parecidos a los ecosistemas en Colombia. Entonces, cualquier cosa que yo haga acá, yo la puedo ir a copiar a Colombia. Entonces eso me gustó, dije, no, pues yo podría irme a Australia, y por eso decidí venir a Australia. La competencia, digamos, es un factor porque en Colombia, digamos, hay muy pocas vacantes. O sea, realmente, por ejemplo, para ser profesor, abre una vacante y se presentan por ahí 2.000 personas. Y pues eso es un problema, es una competencia muy absurda, y hay veces que ya está seleccionada la persona que va a entrar. Acá digamos que no es que no haya competencia, sí hay mucha competencia, pero digamos por el desarrollo en ciencia y tecnología que tiene un país desarrollado como Australia, uno se puede ir acomodando a ciertas industrias, ¿sí? Entonces en mi caso, pues sí, en ese momento, o sea, yo logré encontrar como un nicho donde yo podría entrar a trabajar más en esa parte de investigación, que fue lo que estudié acá. Digamos que yo me gané una beca completa para estudiar una maestría en investigación analizando productos naturales de plantas medicinales australianas. Acá en Cairns, estamos en Cairns, Australia, en el estado de Queensland. Entonces, durante mi maestría yo lo que hice fue analizar algunos compuestos de plantas medicinales que usan las comunidades indígenas con propiedades antiinflamatorias. Entonces, en ese camino, cuando empecé a hacer la investigación, digamos, surgió la idea de hacer una startup con la directora del Centro de Innovación de la universidad. Yo estudié en la Universidad de James Cook University, y de ahí empecé a encaminar, digamos, mi idea de negocio. Entonces en este momento yo lo que estoy haciendo, yo hice una startup a diferencia de un business convencional, es que las startups tratan de generar un impacto social a nivel mundial. Entonces la startup tiene como fundamento estar alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y lo que yo estoy tratando de hacer es transformar los residuos de la agricultura en aislar algunos compuestos y tratar de generar algunos productos para la industria de alimentos o para la industria de cosméticos. Sí, en este momento
Lo que hicimos acá, en esta región se cultiva mucho caña de azúcar, pero acá lo único que se hace es obtener el azúcar. Entonces el bagazo es un producto que después de que se usan los trapiches para sacar el jugo y el azúcar, queda el bagazo. Entonces en este momento yo estoy desarrollando un proyecto conjunto con la Universidad de Queensland en Brisbane. Estamos tratando de aislar algunos minerales y vitaminas con el propósito de crear un biofilamento que se puede volver a usar en la industria de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se come un helado, pues el helado se derrite, por ejemplo en esta temperatura se derrite más fácil. Una forma de evitar ese tiempo de que se derrita es agregarle fibra natural. Entonces uno puede aislar fibra natural, por ejemplo, del bagazo de la caña de azúcar o del bagazo, bueno, de la fibra de coco, y eso hace que el helado no se derrita tan fácil. Entonces, esos son los tipos de proyectos en los que yo estoy encaminado, tratar digamos, de desarrollar productos a partir de esos residuos que pues están causando un impacto ambiental realmente, porque estamos hablando de más o menos que se generan 2.5 billones de toneladas de residuos al año a nivel mundial. Eso genera como 2.2 gigatons de emisiones de CO2 a la atmósfera, y eso le causa como 900 millones de dólares en pérdida a la industria de agrícola. Entonces es un problema realmente que causa a la sociedad, ¿no? Y al ambiente. Sí, definitivamente, claro. Lo que pasa es que, digamos, Colombia sí tiene mucho potencial, o sea, pero desafortunadamente cuando uno va a desarrollar una idea de negocio o una startup, uno necesita las facilidades en tecnología y digamos, las facilidades en términos económicos. En Colombia no es, digamos, la cantidad de dinero que se usa para la ciencia es muy poco. Estamos hablando, pues sí, de un país en vía de desarrollo con mucho potencial, pero pues Australia sí ofrece esa posibilidad. Entonces en startups, cuando uno crea startups, uno entra a un ecosistema, eso se llama un ecosystem in startups, y ahí uno puede encontrar financiación, el gobierno lo puede guiar, encuentra grants, y eso hace que uno sea un capital semilla para generar su idea de negocio. No quiero decir que en Colombia no, Colombia también se puede, pero yo siento que es un poco más difícil en términos económicos. Y de tecnología, yo uso unos instrumentos que cada instrumento puede valer $2 millones. Acá en Australia, de esos instrumentos, cada universidad tiene fácilmente unos 15, 20, 30 instrumentos. En Colombia hay por ahí unos 3 en todo Colombia. Entonces, claro, la facilidad en términos tecnológicos es diferente, ¿no? Vemos que Australia sí yo siento que Australia es un reto día a día, más las personas que venimos como yo, solteros, sin familia. Entonces uno sí debe tener la fuerza, digamos, la fuerza interior para desarrollarse como persona, porque cada día esto es como una montaña rusa de emociones, y pues no es tan fácil, por eso muchos tenemos nuestras historias, pero yo siento que en esa montaña rusa uno sí crece como persona. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en este momento al hacer la startup, a mí me ha tocado, digamos, trabajar en cosas casuales, me ha tocado aprender de mi día a día, pasar de ser investigador a ser más un empresario, aprender de negocios, aprender a relacionarme, aprender a hacer un pitch, y eso es un camino muy difícil, pero eso es como una curva de aprendizaje donde la curva es en crecimiento todo el tiempo. Entonces, sí, yo siento que en Australia uno sí aprende día a día, y para las personas que nos gustan los retos, es mucho reto, es mucho esfuerzo, pero el proceso es es un proceso muy, muy especial y muy de enriquecimiento personal, ¿no? No, digamos que sí es diferente digamos, con el australiano blanco.
sí hay una diferencia total en términos de cultura. Nosotros pues al ser latinos tenemos esa sangre latina de bailar, de reír, de la fiesta. Siempre hemos sido así, siempre lo seremos. Ellos son digamos, más aislados, más serios, no les gusta ese tipo de cosas a veces. Pero en términos de discriminación, no, yo nunca he sentido, a nivel de los blancos, no, nunca he sentido. Aunque acá sí hay mucho racismo en términos culturales, o sea, yo sí he notado que ciertas culturas no, o sea, uno ve esa diferencia en una reunión donde están los australianos, hay unos latinos allá, otros asiáticos acá, o sea, no hay a veces esa como segregación cultural. Y pues a veces el idioma es una barrera siempre, porque pues no es lo mismo uno hablar en otro idioma, sus chistes, su cultura pues vienen de la colonización inglesa, y pues nosotros venimos de una colonización más española, ¿no? Yo vengo de un colegio donde se dictaba ciencia, por eso soy biólogo, que aprendí fue ciencia. La parte humana no es mi fuerte, entonces el idioma inglés nunca me ha gustado en los idiomas mucho. Sí, en Colombia sí estudié, sí hice unos cursos básicos, no tan avanzados. Entonces cuando llegué a Australia, sí yo sabía comunicarme en cosas, no estaba tan perdido, pero claro, digamos, una cosa es tomar unas clases en Colombia, desenvolverse en cómo presentarse, cómo pedir, digamos, un café, pero cuando uno llega a la realidad acá, donde es un contexto donde hay gente nativa, claro, a veces uno se paniquea, se asusta, y pues sí, o sea, ha sido un proceso de aprendizaje día a día. En mi caso no es que me guste mucho el inglés, o sea, no, yo lo hablo porque es el idioma universal. Lo practico, obviamente todos los días toca leer, toca escribir, toca hablar en conferencias, comunicarse, pero bueno, pues mi inglés sí, obviamente tuve la oportunidad hace un año de ir a Europa y me sorprendí porque en Europa, obviamente como es tan multicultural, yo pensé que mucha gente sabía inglés y no, me di cuenta que no mucha gente sabe inglés. O sea, gente de España, de Francia, de muchos países no saben inglés. Y cuando yo empecé a hablar, ellos me dijeron, pero usted sabe su inglés es muy alto, ¿dónde aprendió? Pues claro, cuando les conté que vivía en Australia, ellos me dijeron, es que usted... Y me sorprendí porque pues yo considero que mi inglés no es el top, pero bueno, sí, por lo menos me defiendo, por lo menos hablo inglés y yo siento que es lo suficiente para mí. Sí, tal vez el proceso de creer uno que, digamos, el nivel educativo con el que uno viene, yo llegué con un bachelor en science, yo siento que eso hay que nunca olvidarlo, porque cuando yo llegué acá, yo empecé a renovar visas en inglés. Bueno, fue bueno porque mejoré mi inglés, pero después empecé a renovar visas con diplomas en project management, en leadership management, y digamos yo aprendí mucho. Si yo en ese momento hubiera decidido entrar a una maestría, lo hubiera podido hacer y en ese momento ya tendría un doctorado, ¿sí? No estaría a nivel de maestría, que está bien, o sea, la vida, o sea, digamos que uno nunca se debe arrepentir de nada en la vida porque los procesos llegan, yo creo mucho en el destino, digamos, en las energías, en cómo la vida lo va guiando a uno día a día, y siento que todo lo que he hecho, o sea, estoy en este momento es porque la vida me mostró, hey, usted debe estar acá. Pero si tal vez hubiera podido ser más antes, yo siento que en ese momento ya debería tener un doctorado y no un nivel de maestría. Bueno, con mi familia fue un tema muy duro, porque pues obviamente yo me gradué en una universidad y llegué a ser profesional. Allá pues yo era un ingeniero, digámoslo así, o sea, tenía hasta chofer, porque por mi trabajo a mí me contrataron chofer en ciertas zonas de Colombia, y pues llegar acá digamos, a trabajar en restaurantes, a trabajar en cosas casuales,
fue un choque porque mi familia no, eso no lo veía, no lo entendía. Pero, pero digamos, volver a Colombia, sí, no sé, mi vida cambió acá. O sea, yo definitivamente empezó a cambiar, tanto que ya llevo pues 9 años, pues es difícil volver, o sea, no, obviamente quiero volver, digamos, para visitar, o sea, yo siento que la familia siempre es la familia, eso lo enriquece a uno, cuando uno vuelve, uno se enriquece como persona, como que toma esa energía que le da la familia y vuelve más fresco, ¿sí? Pero, digamos, volver a Colombia como a vivir en Bogotá, digamos, no está en mis planes en este momento, no veo, o sea, veo acá mi parte de la startup, la parte profesional que estoy tratando de desarrollar, hay posibilidades de hacer un doctorado, entonces es como yo siempre veo, no, acá yo podría hacer, y sí me gustaría es que más bien ellos vinieran y vivieran la experiencia de que es vivir en un país al otro lado del planeta, ¿no? Tal vez la soledad ha sido un factor muy importante. Yo en Colombia, digamos, me gustó mucho el budismo, la parte de meditación, la parte de yoga. Aprendí a hacer meditación, entonces eso me ha dado una herramienta como persona muy fuerte, porque en Australia sí, digamos, uno conoce mucha gente en todas las ciudades. En Melbourne, yo viví en Melbourne durante 7 años, 6 años, y después, claro, o sea, al durar tanto, uno conoce mucha gente, pero la gente viene y se va, viene y se va, viene y se va. Entonces uno parte siempre solo, y cada vez que uno se mueve, por ejemplo, estoy en Cairns y si decidiera irme para, no sé, me saliera algo importante para irme a Adelaide, empezaría de cero otra vez, solo totalmente. Entonces, esa soledad como humanos la debemos aprender a manejar. Eso no quiere decir que está malo o bueno ser solo, pero sí hay que aprender a manejar, digamos, los sentimientos y entender que pues al mundo vinimos solos y que esa es nuestra forma de crecer como humanos, ¿no? Y pues obviamente siempre van a haber personas cercanas, una pareja, una persona que lo soporte a uno, un amigo, pero sí, la soledad creo que es yo con los latinos y con los amigos que he vivido, yo siento que es un factor común la soledad, porque muchos, yo le pongo que los que se devuelven por ahí los 6 meses a un año, se devuelven por la soledad, es porque dicen, no, esto es muy duro, se devuelven. Sí, cuando yo estaba terminando mi pregrado en la universidad, encontré un grupo de meditación en Colombia, en Bogotá, yo soy de Bogotá, y ellos tienen un grupo, ese grupo hace como 40 años, entonces entré en esa línea del budismo y de la meditación y del hinduismo, y pues entré a meditar y encontré, digamos, al ser científico, pues a mí me tocó entender la parte de física, obviamente de energías en términos físicos, y yo encontré digamos, esa conexión con la parte espiritual, porque la parte espiritual es energía, estamos hablando en términos energéticos, y digamos entender eso y aprender a meditar y a empezar a pensar en mis chakras, a tratar digamos, alinear mis chakras cuando me siento desequilibrado como ser. Eso me ha ayudado precisamente para manejar esos problemas cuando uno está solo, cuando uno pasa por situaciones económicas difíciles, o cuando yo vivía acá, yo estuve en lockdown en Melbourne durante la pandemia, solo, y pues mi familia se enfermó en un momento, toda mi familia se enfermó, y mi mamá, mis tías estuvieron hospitalizadas. Precisamente ahí es cuando esas herramientas de meditación lo ayudan a uno a bajar su ser, a calmarse y tratar de seguir y entender que la vida, digamos, la vida es esa, ¿no? La vida no es, la vida tiene muchos bemoles, digámoslo así. Pues se puede, digamos, uno sí puede crecer económicamente. Y una vez yo tuve un consejo yo viví con un escocés cuando llegué acá. Igual pensé en algún momento de volverme, y él llegó y me dijo, pero si usted se devuelve, usted no podría ayudar a su familia en términos económicos, porque pues acá usted gana en dólares y usted sí puede ayudarlos a ellos o de una forma, sí, hacerlos crecer. Y sí, es verdad, o sea, yo he conocido muchos casos de
pues, de latinos que llegan acá, han sido exitosos económicamente y han comprado casas en Colombia, han invertido en algunos proyectos en Colombia y han hecho que digamos, el estatus socioeconómico de sus familias crezca de una forma bien. Y muchos han traído a sus familiares acá a vivir esta experiencia. Que se atrevan a salir de la zona de confort. Como humanos, nosotros siempre nos enfrascamos en nuestra zona de confort. La zona de confort, los que están en casa de los papás, donde muchos no saben cocinar, muchos están ahí en una zona donde están el día al día. La vida es de retos. Entonces, cuando uno sale del país, es cuando uno se enfrenta a la realidad. Entonces hay problema de idioma, hay mucha gente que llega acá, muchos latinos, bueno, yo sé cocinar, me fascina cocinar, entonces yo sabía cocinar. Muchos no llegan sin saber cómo hacer un arroz. Y en ese proceso han tenido que aprender a cocinar, aprender a lavar, aprender a mantenerse, a ser adultos, a crecer como personas y como profesionales. Entonces, claro, es una muy, muy buena forma de uno crecer personal y profesionalmente y con retos, porque sí, es un proceso, no es tan fácil, pero es muy chévere, es muy interesante, la verdad. Y de eso se trata la vida, creo yo, no salir siempre de nuestra zona de confort. Eso nos lleva a crecer.